misericordia, porque tú, Señor, tienes a bien que estemos con vida. Gracias por ello, Señor. También te pongo en tus manos la predicación, Padre bendito. Sí, Señor. Que sea un alimento, Padre, a nuestro corazón, a nuestro alma y a nuestro espíritu, Señor. Señor. Bendice, Señor, al pastor Emanuel, que va a abrir la boca, Señor, para que tú nos hables por medio de él. Sí, Te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El versículo 67 dice, también hay una pregunta, dice Jesús, ¿también ustedes quieren irse? El Evangelio de este día, hermanos y hermanas, vuelve sobre el tema de Jesús como pan y palabra de vida. El versículo 68 dice que Simón le responde al Señor Jesús, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús como pan y palabra de vida enuncia los dos elementos que constituyen lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor o la Eucaristía. En el versículo 56 de este mismo capítulo 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El apóstol Juan nos presenta la Santa Cena como común unión, es decir, como comunión. Y ese es otro de los nombres que se le dan a la Santa Cena o a la Eucaristía, la comunión. Y justamente cuando una iglesia quiere expulsar a uno de sus miembros, la palabra que utiliza para designar que alguien ha sido expulsado del seno de la iglesia es la palabra excomunión. Es decir, ya no puede comulgar, ya no tiene comunión con la iglesia. Y el tema de la predicación de hoy entonces nos habla sobre el sentido de la Santa Cena, pero también sobre qué sentido tiene participar de la Cena del Señor si no tenemos una fe auténtica. La unión con Jesús, nos enseña el Evangelio de Juan, es similar a la que Jesús tiene con el Padre, proclamando que toda vida proviene del Padre y que del mismo modo Jesús anima la vida de los que se adhieren a Él en la comunión, en la participación de la Cena del Señor. Veamos lo que dice, hermanos y hermanas, el versículo 51, dice el Señor Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. En este largo capítulo 6 del Evangelio de Juan, el evangelista, el cuarto evangelista, nos presenta a Jesús como Cristo sabiduría. Y reflexionemos entonces en torno a lo que significa en este versículo 51 el hecho de que Jesús diga, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Participar en la cena del Señor nos da la solución y nos da el remedio a lo que enuncia Génesis 3:22. Vamos a Génesis 3:22, allá en una de las primeras páginas de la Biblia, y quien lo encuentre lo lee, por favor. Génesis 3:22.
dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Los seres humanos son expulsados del jardín del Edén después de haber comido del fruto que Dios les prohibió comer, y dice que el Señor los saca de ahí para que no alarguen su mano y tomen del árbol de la vida, y habiendo comido, vivan para siempre. Y ahora entonces comparen esto con 6:51. El Señor Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Vivirá para siempre. En ese sentido, Jesús es Cristo, la sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios 3:18 ahora. Quien lo encuentre, lo lee, por favor. Proverbios 3:18. ¿Cómo dice? Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Dice, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Si los seres humanos por su desobediencia fueron expulsados del jardín del Edén para evitar que alargaran su mano y tomaran del árbol del árbol que les iba a dar vida eterna, del árbol de la vida, ahora a través de Jesucristo, fíjense, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, tenemos acceso a ese árbol de la vida en cuanto Jesús es sabiduría de Dios. Por medio de la participación del cuerpo y la sangre de Jesús en la comunión, nosotros tenemos vida eterna. Y dice el versículo 52 ahora, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los discípulos se preguntan, ¿cómo es eso posible? Y dice el versículo 53, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Noten que en el contexto de la Eucaristía, de la Cena del Señor, el Señor Jesús, cuando enuncia que nosotros cuando participamos de su carne y de su sangre, nosotros tenemos acceso a la vida eterna, anuncia aquí en el versículo 54 que Él justamente nos va a resucitar en el último día. Y la palabra del Evangelio, hermanos y hermanas, debe darnos suficiente aliento y debe animarnos en medio de un contexto de muerte, como ha sido durante más de un año, durante ya casi 2 años, porque en diciembre próximo vamos a cumplir 2 años, que el mundo vive bajo esta pandemia que ha traído muerte, que ha traído desolación, que ha traído desgracia, que nos ha arrancado amigos, familiares, vecinos, conocidos, a causa del COVID-19. Pero la esperanza bendita que nos proporciona el Evangelio de Juan es que quien participa de la vida que hay en Jesús, dice, yo le resucitaré
en el día postrero. ¿Y qué significa esto? Que aunque participemos de la cena del Señor, vamos a morir. Pero la esperanza cristiana es que habiendo participado de la vida, de la carne y de la sangre de Jesús, Él nos va a resucitar en el día postrero. Y dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está la comunión. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, estamos en comunión con Jesús y Jesús está en comunión con nosotros. Y el versículo 57 dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. En la tradición reformada decimos que los sacramentos son medios de gracia a través de los cuales el Padre nos sustenta, para que podamos vivir en plenitud la vida cristiana. Y por eso Jesús dice, el que coma mi carne vivirá por mí. Versículo 58, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Cuál es el sentido de estas palabras del Señor Jesús? En medio de un contexto, como ya he dicho, como el que estamos viviendo. El Evangelio de Juan juega en este largo capítulo sobre lo que verdaderamente da sustento a los creyentes. ¿Qué sustenta verdaderamente, hermanos y hermanas, nuestra vida? Ya que Jesús afirma ser el auténtico pan que ha descendido del cielo, notemos que ese pan, a la luz del versículo 58, no es igual que el maná que sustentó durante 40 largos años a los israelitas en el desierto, quienes habiéndolo comido, terminaron pereciendo. Toda aquella generación que salió de Egipto terminó muriendo en el desierto a pesar de que ellos participaron del maná. Y aquí está la diferencia sustancial entre Jesús como pan que ha descendido del cielo, porque el pueblo de Israel no recibió la promesa que nosotros recibimos hoy en Jesucristo y que leímos al final del versículo 54, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la gran diferencia entre el maná del que participaron los israelitas en el desierto, que lo sustentó durante 40 largos años, y el pan del cual nosotros participamos en la cena del Señor, que es su cuerpo, que es su sangre, que fue partido por nosotros en la cruz y que nosotros vivimos a través de la resurrección del Hijo. Y por eso el final del versículo 58, el versículo 58 dice, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el maná. El que coma este pan vivirá para siempre. De tal manera, hermanos y hermanas, que el sentido de nuestra muerte cobra un sentido completamente distinto a la luz de Jesús, porque tenemos la promesa de la resurrección. Y porque en el día postrero Él nos va a resucitar y vamos a vivir para siempre y ya no vamos a morir. Esta enseñanza, ¿dónde la dio Jesús?
El versículo 59 dice, esto lo dijo enseñando en la sinagoga, en Capernaum, en la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Vean que si Jesús dio esta enseñanza en la sinagoga, lo hizo un día sábado, un Shabbat. Y el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es dura esta palabra. O como dice la traducción que estoy leyendo, la Biblia de Jerusalén, es duro este lenguaje. Creo que la Reina Valera dice, ¿quién puede soportarlo? La Biblia de Jerusalén dice, ¿quién puede escucharlo? ¿Por qué, hermanos y hermanas, esa predicación de Jesús le parecía dura a su audiencia ese sábado en la sinagoga? El Señor Jesús, además de decir que cuando nosotros participamos de su carne y de su sangre, estamos participando de su propia vida que es animada por el Padre viviente, también en esta larga enseñanza del capítulo 16, el Señor Jesús de plano también descalifica un seguimiento que lo busca por un mero interés material, como en nuestros días podría proponer la herética teología de la prosperidad. Vamos a los versículos 26 y 27 de este capítulo 6. ¿Quién los puede leer, por favor? Juan 6, 26 y 27. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está. El que nos da la comida, el sustento que permanece para vida eterna, es el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Frente a esta profunda afirmación del Señor Jesús, nosotros, sus hijos y sus hijas, verdaderamente no deberíamos estar preocupados por nuestro sustento cotidiano. Porque si Él se ha asegurado que nosotros vivamos con Él en la eternidad, ¿ustedes creen, hermanos y hermanas, que Él nos va a dejar sin el sustento material en nuestro peregrinaje por este mundo? No lo va a hacer. No abandonó a su pueblo en el desierto. Le dio lo que su pueblo necesitaba. Y hermanos y hermanas, nosotros en medio de esta pandemia que a nosotros también nos afecta, que a nosotros también nos azota, no deberíamos estar preocupados por nuestro sustento cotidiano. Porque si nuestro Padre está pensando en nosotros a partir de la eternidad, ¿creen que Dios nos va a dejar sin nuestro sustento pasajero? No lo va a hacer, hermanos. Por eso esta palabra debe animarnos. Esta palabra debe reconfortarnos. Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, y vean, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hermanos, quitemos de nuestra cabeza las preocupaciones. Quitemos de nuestra mente esa idea de que algo nos va a faltar. No nos va a faltar nada, porque nuestro sustento diario es Dios y porque nuestro sustento diario es Jesús,
su propio cuerpo, su propia carne, su propia sangre. Y por eso, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y el versículo 61, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos, ¿qué hacían sus discípulos? Murmuraban. ¿Como quién murmuran? El versículo 41 dice, los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Hermanos, la pandemia es como si nosotros estuviéramos atravesando un desierto, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde hay muerte, donde hay alimañas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? Murmuró. Vamos a Éxodo 16:2. Y alguien más que vaya a Números 11:1. Alguien léame, por favor, Éxodo 16:2. Alguien más lea Números 11:1. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí está, murmuró. Ese es Éxodo 16:2. Ahora Números 11:1. ¿Quién quiere leer? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahí está. Murmuraron en el desierto. Finalmente, Números 11:1. Y Gracias. Primera de Corintios 10:10. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Corintios 10:10, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuréis. ¿Qué es lo que designa en este contexto el murmullo? La queja. Designa la falta de fe, la falta de confianza, la desesperación, pero también la desesperanza. Y hermanos, el COVID-19 ha traído eso a nuestras vidas, a nuestra familia, porque podemos estar quejándonos y podemos estar murmurando, porque en verdad esto es como estar atravesando un largo desierto. Pero yo les decía hace un momento, hermanos, nuestra fe debe estar firme en la convicción de que Dios no nos va a abandonar, que Dios es nuestro sustento aún en el desierto. No nos va a dejar morir de hambre, porque como nos recordaba Mari hace un momento, Dios no va a hacer un despropósito en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito de vida, y no de una vida pasajera, sino de vida eterna para nosotros. Y noten que los judíos, nosotros podemos esperar que los judíos murmuren de Jesús y que los judíos descalifiquen a Jesús ahí en la sinagoga en Capernaum. Pero ¿saben? El murmullo también se levanta en medio de sus discípulos. Los discípulos también se prestan al murmullo. Y por eso dice el versículo 61, Juan 6:61, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Esta palabra les parece a ustedes muy dura? ¿Esto los ofende? ¿Esto los indigna? Que yo les diga que yo soy el pan de vida y que quien bebe mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
¿Eso les escandaliza? Y vean lo que Jesús les dice en el versículo 62. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y con eso Jesús quiere enunciar, quiere decir que ¿qué va a suceder si nosotros vemos algo todavía más grandioso? ¿Saben por qué se escandalizaban los judíos? Porque la ley de Moisés prohibía expresamente comer sangre. Y Jesús les dice aquí, quien beba mi sangre y coma mi carne, tiene vida eterna. Y por eso dicen, no, este está desquiciado, está loco. Porque hay un tabú alimenticio en la ley de Moisés que prohíbe beber sangre, que prohíbe comer sangre. Y ese tabú alimenticio hace que se escandalicen. Pero ¿saben? Lo que más perturbaba a los que escuchaban a Jesús era que Él se declaraba abiertamente como el único que podía dar la verdadera vida. Entonces el maestro Galileo les dice que si les resulta difícil de creer que Él ha descendido del cielo, ¿qué sucedería entonces si lo vieran subir al cielo junto a su Padre? Si la afirmación de Jesús como auténtico pan del cielo que proporciona vida eterna a los que comen y beben su sangre no les convence, ¿qué les haría creer entonces? ¿Creerían después de ver a Jesús ascendiendo al cielo? Como Jesús ha bajado del cielo, allá mismo volverá. ¿Eso era difícil de asimilar? Parece que sí. Y aún hoy sigue siendo difícil de entender y de creer, hermanos y hermanas. En un mundo tecnificado como el nuestro, eso parece mera palabrería. Pero ahora, hermanos, quiero que vayamos un poquito adelante de el sentido de la participación de la cena del Señor, de la comunión o de la Eucaristía, como aquello que nos da auténtica vida. Porque dice 1 Corintios 11, 29, que hay una participación no adecuada de la comunión. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 29, por favor? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente, dice el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor, su carne y su sangre, juicio come y bebe para sí. Y miren lo que dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Para entrar en auténtica comunión con Jesús, hay, hermanos y hermanas, que tener también la fe adecuada para participar. Lo que Pablo dice, discernir el cuerpo del Señor. De lo contrario, y tal como también el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto en el versículo 20, 1 Corintios 11, 20, como dice: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical. Esto pues no es comer la cena del Señor, dice Reina Valera. Entonces, hay una participación en la comunión, en la Eucaristía, en la cena del Señor, que no es la cena del Señor. Dice la versión Dios habla hoy, la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor.
Y la participación en la Eucaristía, hermanos y hermanas, pero sin fe verdadera, es mera religiosidad vacía. De ahí que el tema de los siguientes versículos sea el de la incredulidad de algunos de sus discípulos y el de la traición de Judas, quien, no lo olvidemos, participó de la cena pascual donde Jesús instituyó la Eucaristía, pero lo hizo sin una fe auténtica. Dicen los versículos 63 al 66, síganme con su vista, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos le dan la espalda a Jesús. Note que el Evangelio dice muchos de sus discípulos, no dice que algunos, dice muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Qué hace que ustedes y yo seamos discípulos y discípulas de Jesús? El Señor sabe, hermanos y hermanas, quiénes tienen una fe auténtica y quiénes tienen una fe falsa. Y en la iglesia estamos los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Y yo no estoy aquí para decir, usted es un falso discípulo, usted no es un discípulo verdadero. Yo no estoy aquí para hacer eso. El juicio pertenece a Dios. Él sabe. Pero hay algo interesante en estos versículos que acabamos de leer. Las palabras de Jesús sobre el pan celestial manifiestan una realidad divina que solo el Espíritu puede hacernos comprender y que es fuente de vida para el hombre. Por eso el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. ¿Qué carne? La carnalidad. La incredulidad es notoria en aquellos que no alcanzan a comprender las palabras de Jesús. El maestro de Galilea sabe dónde está la incredulidad. Entre los que son movidos justamente por la carne, entre los que siguen a Jesús solamente por lo que pueden obtener de él. Y también afirma que nadie puede ir auténticamente a él si no le es concedido por el Padre, porque la fe, hay que recordarlo, es un don divino, no es un esfuerzo humano. En esto, los cristianos reformados siempre hemos hecho énfasis. Nadie puede creer de forma salvadora en Jesús si el Espíritu Santo no le ha llamado eficazmente, y que en efecto ningún escogido puede resistir la gracia salvadora de Dios. De ahí que muchos de los que antes seguían a Jesús ahora le abandonan, le dan la espalda, porque no son predestinados a vida eterna, sino preordenados a perdición perpetua. Y el mejor ejemplo, hermanos y hermanas, es Judas, a quien Jesús no duda en llamar ¿cómo? ¿Cómo llama Jesús a Judas? ¿Qué dice? Diablo, le llama diablo. Le llama diablo. Y él participó de la cena pascual. Qué tremendas palabras del Señor Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, a la luz de esta palabra, lo que nos hace discípulos no es participar en la comunión, en la Eucaristía, en la Santa Cena. Fíjense lo que voy a decir. Todo auténtico discípulo participa de la cena del Señor, de la cena pascual, de la Eucaristía. Pero no todo el que participa de la cena pascual, de la Eucaristía, de la comunión, es necesariamente un auténtico discípulo. Y el mejor ejemplo es Judas, a quien el Señor Jesús de plano denomina diablo.
Y si ustedes leen, creo que es el relato de aquí, de Juan, y también el de Lucas, dice que cuando Judas mojó el pan en el mismo plato del Señor Jesús, el diablo entró en él y salió para entregar al maestro. Para participar de la cena pascual, de la Eucaristía o de la comunión, necesitamos una fe auténtica, una fe verdadera. ¿Y dónde encontramos esa fe verdadera? Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 67, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? El seguimiento cristiano, hermanos, no es a fuerza. El compromiso con Jesús desde luego que implica el llamamiento que Él nos ha hecho, pero Él no nos obliga a nada, y por eso les pregunta a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren darme la espalda? Pues adelante. Si quieren hacerlo, váyanse. ¿Y dónde encontramos la fe verdadera? La fe auténtica. El versículo 68 lo dice. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y vean lo que dice el versículo 69. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está. Esa es la fe que sustenta nuestra vida cristiana. En el centro de nuestra fe debe estar Cristo, reconociéndolo como el Mesías. Y prácticamente todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan lo mismo. Y con esto quiero terminar, porque aquí se encuentra lo que da sustento a nuestra fe. No es algo mágico. Lo que sustenta nuestra fe es el reconocimiento, la sapiencia de que Jesús es el Santo de Dios. Nosotros, dice Pedro, ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y esta respuesta de Pedro es similar a la que el propio apóstol Pedro da en los 3 evangelios sinópticos. Vamos a Mateo 16:16. Alguien, por favor, busque Mateo 16:16. Alguien más, busque Marcos 8:29. Y finalmente, otro busque Lucas 9:20. ¿Qué dice Mateo 16:16? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Martita. Marcos 8:29, ¿quién lo lee, por favor? Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y finalmente Lucas 9:20. ¿Qué dice Lucas 9:20? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, el ungido de Dios. El ungido de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. Hermanos y hermanas, lo único que puede sostener nuestra vida cristiana es la confesión fundamental de la fe neotestamentaria, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. En esa confesión cristológica nos sostenemos. Solo quien no confiesa eso va a caer como Judas Iscariote, aunque también haya participado
de la cena pascual. Y a la luz de esto, por eso nuestra teología sacramental es distinta a la teología sacramental de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los sacramentos proporcionan vida eterna. Los protestantes decimos que son medios de gracia, pero en sí mismos no nos proporcionan la vida eterna, porque la vida eterna está en Jesús, nada más. Son muy importantes los sacramentos, sin duda, pero solo la fe en Jesús es lo que sustenta nuestra vida. Hermanos y hermanas, recordemos, no hay auténtica fe cristiana si Jesús el Mesías no está en medio de nuestro credo. Y podemos participar del sacramento sin una fe auténtica, pero eso nos va a llevar a la perdición, como a Judas lo llevó a la desgracia. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de nuestro hermano Rogelio Rodríguez. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Bendita sea tu palabra, Dios, porque nos da vida. Señor. Porque por tu gracia, Señor, enviaste